Gloria a Dios, amén. En Dios haremos proezas, en Dios haremos grandes cosas de las cuales nosotros no miramos, Él las hace posibles, amén. Alguna vez nosotros miramos algo imposible, pero si caminamos de la mano de Dios, las cosas se hacen posibles, amén. Vamos a seguirnos gozando. Vamos a orar por la bendición de la ofrenda y los diezmos y así vamos a pasar a depositarlo, hermano. En el nombre del Señor Jesús, oramos. Padre, venimos delante de ti, Señor, reconociendo que nada tenemos, sino es algo que tú ya nos diste antes. Y que solamente te damos de lo que tú nos has dado, Padre. Es la manera que nosotros en obediencia a tu palabra traemos nuestros diezmos y nuestras ofrendas para dedicarles a ti, Señor, para que tú, por favor, que nos bendigas, Señor, conforme a tus promesas, Señor. Te damos gracias, Señor. Te ruego bendigas lo que quede en nuestro bolsillo. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Estamos muy contentos, hermanos, de tener con nosotros a nuestra hermana. Amén. Dios le bendiga. ¿Cómo se llama? Araceli. Es para nosotros un honor que ella esté aquí con nosotros, ¿verdad? Hablé con su esposo, dice, la semana que viene yo vengo. Ok, bienvenido. Amén. ¿Qué le decimos? ¿Y qué más? Amén. Además, la semana que viene vamos a tener fiesta, ¿verdad que sí? Y vamos a mover el bigote, los que tienen. Yo no tengo, pero lo voy a mover. Quiero que abramos la palabra, hermanos, en Jeremías capítulo 9, versículo 23. El libro del profeta Jeremías, capítulo 9, versículo 23 al 25. Cuando ya lo tengan pueden decir amén. Jeremías 9:23, ¿ya lo tienen? Está Isaías, luego Jeremías, luego Lamentaciones, Ezequiel, Daniel y después los profetas menores. Pero después de Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías y luego Jeremías. Amén. Jeremías capítulo 9, versículo 23. Y dice así la santa palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así dijo Jehová. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábense en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Porque yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. He aquí vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso. Amén. Oramos a Dios. Padre, gracias por tu palabra es bendita, Señor. Háblanos a nuestro corazón y permite ser un fiel comunicador de tu palabra. Sé que tu palabra es poderosa y no regresa vacía. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén. Puede sentarse, amado hermano. Puede sentarse y no nos enojamos que él glorifique a Dios. Así que dele gloria a Dios ahí donde está. Ahora me hace falta la música, el fondo acá, el ingeniero de sonido, para que no se oiga tan vacía la predicación. Amén. Ok, vamos a comenzar. La palabra de Dios nos advierte de muchos peligros, pero hay un peligro mayor. El peligro de no conocer a Dios. Es tan importante conocer a Dios. Hoy en día vamos a escuchar sermones sobre el amor de Dios en su mayoría. Esos sermones se han vuelto tan famosos y tan perseguidos, tan amados. Dicen, no, porque aquel predicador predicó sobre el amor de Dios. Gloria a Dios, eso es bueno. Es verdad que Dios es amor. Pero es solamente una parte del carácter de Dios.
no lo es todo, porque Dios tiene diferentes, en su carácter tiene diferentes atributos, no solamente que sea amoroso. Por eso mucha gente se va con esa verdad a medias. Tienen una idea, pero no tienen el conocimiento de Dios más generalizado. ¿Sí pueden poner música o no me están oyendo allá? Ahí porfa, le recuerdan por si está distraído. ¿No? Ok. Muchos piensan, hermano, a ver. Muchos piensan que Dios es un alcahuete. ¿Cuántos de aquí saben qué significa alcahuete? ¿Sí saben o no saben? Yo le preguntaba ayer que visité a unos muchachos allá en su casa. Le preguntaba, oiga, ¿y ustedes nosotros le decimos alcahuete cuando una persona es de esta manera? ¿Y ustedes cómo le dicen? También igual, ok, bendito Dios, nos entendemos. Porque cada país es diferente. Así que mucha gente piensa que Dios es un alcahuete y que siendo malos, Él nos va a ayudar. Hay delincuentes que antes de salir a atracar o a salir a hacer maldad, se encomiendan a Dios. Se persignan y hacen toda su oración, ¿verdad? Para ir incluso hasta matar. Y ellos piensan que van con la bendición de Dios. Piensan que Dios los va a cuidar y si regresan con bien, gracias Señor porque me cuidaste. Y por allá, 2, 3 tirados por allá. A veces la gente piensa que actuando mal van a recibir la bendición de Dios o premiarlos. Escuchaba un testimonio de una mujer que se bautizó, pero ella no conocía a Dios. Después ella se apartó de Dios, dejó de congregarse y le sucedieron muchas cosas malas. Y ella le reclamaba a Dios de todo lo que le pasaba, echándole la culpa a Dios de todo lo malo que ella había hecho. Y muchos, como ella, porque ella estaba sufriendo, ella le decía a Dios, Señor, si de verdad me amas, ¿por qué no me cuidas? ¿Por qué me está pasando lo que me está sucediendo? ¿Por qué no me ayudas? Y comenzó a tener un rencor hacia Dios. Que actuando mal, Dios estaba obligado que ella tenía contratado a Dios como guarura. Así que muchos cuestionan a Dios, hermanos, diciendo, si Dios existe, ¿por qué hay tantos desastres naturales? ¿Y por qué hay tanto sufrimiento? ¿Y por qué es que hay tantas guerras? Y mucha gente cuestiona a Dios por la simple y sencilla razón de que no conocen a Dios. Por eso el tema para hoy se llama ¿conoces a Dios? Se nota que mucha gente y muchos que se congregan en una iglesia no conocen a Dios. Le echamos la culpa incluso de nuestra propia maldad. Señor, ¿por qué estoy en una cárcel? Bueno, pero pues si robaste, si te portaste mal, ¿cómo le estás reclamando a Dios? Hay gente que le reclama, Señor, ¿por qué no logro adelgazar? Hermano, pero comemos de todo. Oh, Señor, no me sanas, Señor. Y le echamos la culpa a Dios de todo. Le reclamamos a Dios de por qué nos enfermamos. Recuerdo cuando llegué aquí a Lombio, veníamos del oeste, de Lubbock, y yo me tomaba por lo menos 4 Coca-Colas o 6. Y recuerdo que un tiempo iba yo por ahí a una tienda y me gusta la salsa de chicharrón, bien deliciosa. Hoy me pongo a pensar que cocinaban lo que no se vendía, o sea, lo que tenía más gordo. Y lo disfrutaba. Pero yo no tengo ningún derecho de reclamarle a Dios si me estoy enfermando. Recuerdo hace 2 años el médico me había dicho que tenía posibilidades de tener cáncer. Y yo regresé aquí. Y yo le dije al Señor, Señor, tú no tienes la culpa. No tengo nada que reclamarte. Tú eres Dios. Solamente te ruego, ten misericordia de mí.
Entonces el tema para hoy se llama ¿conoces a Dios? Hoy en día la gente ignora a Dios. Por eso la lectura que leímos hoy dice, si alguno había que enorgullecerse, enorgullezcanse en que me conocen. Siéntanse bien en conocerme. Enaltézcanse en que me conocen. Mucha gente tiene una visión muy borrosa de lo que Dios es. A veces es casi un desconocimiento total. Perdón, pero quiero hablar claro. Yo creo que cada cristiano que ha venido a los pies de Cristo debe conocer a Dios. Algunos piensan, oh, Dios es amor. Porque si usted le pregunta a cualquiera que va pasando en la calle, si Dios es amor, le van a decir que sí, porque es el mensaje más predicado. O más fácil de predicar. Cristo te ama. Eso es fácil. Usted no le va a decir a una persona que va en la calle, oye, si te portas mal, te vas a ir al infierno. ¿Verdad que no? Y la gente tiene miedo a hablar eso. Pero es más fácil decirle, Cristo te ama. Y mucha gente desconoce a Dios. Algunos piensan que como Dios es amor, Dios no va a mandar a nadie al castigo eterno, porque Dios es amor. Que Dios es, pues si Dios es malo, entonces, ¿cómo es que hizo un lugar así? ¿Por qué tuvo que hacer el infierno? Y la gente quiere pelear contra Dios. Pues no, que Dios es bueno. ¿Por qué tiene eso? ¿Por qué el que en castigo los mandan a aquel lugar? Y yo quisiera en esta mañana preguntarles algo. ¿Usted le gustaría que Dios fuera justo o que fuera injusto? ¿Cuántos de aquí les gustaría que Dios fuera injusto? Seguramente la mayoría va a pensar, bueno, yo no me gustaría que Dios fuera injusto. A mí me han dibujado un Dios justo. ¿Qué pasaría si un violador se presentara delante de Dios y fuera recibido con fiesta y abrazos? Y que Dios lo bendiga y le multiplique sus bendiciones. ¿Qué pasaría? ¿Qué pensaría usted? Bueno, eso solamente lo hace el diablo, ¿verdad? Alguien malvado. ¿Qué pasaría, hermanos, si un juez dejara libre a un asesino, diciendo que debemos tratarlo con amor y misericordia? A lo mejor si mató a alguien más, uno ignoraría, pero si hubiera matado a alguien de nuestra familia y vemos que el asesino sale bien campante y todavía un regalo debajo del brazo, es decir, no, hasta están de acuerdo. Ese juez es malo. Pero Dios es un juez justo. Y ahí donde radica el que tenemos que tener temor de Dios. Dios nunca da por inocente al culpable, porque es un juez justo. Es verdad que Él es amor, pero también es justicia. Pues si Dios es un Dios justo y la justicia es otro de los atributos, no solamente es amor, también es justicia. Y ahí es donde la gente empieza a decir, cuidado con el Señor. Fíjese, hermano, Mateo 25:41, dice la palabra de Dios que desde el principio Dios creó el infierno y lo preparó no para el hombre, lo preparó para el diablo y sus ángeles. Pero la gran mayoría aquí en la tierra, en lugar de seguir a Cristo, prefiere obedecer al diablo y van camino siguiendo sus pasos al infierno. Y Dios es un Dios justo. Dios es un Dios muy estricto. La misma Biblia dice que Dios es celoso. O sea que tenemos que tener cuidado con Dios. Tal vez nos han predicado un evangelio medio acomodado para que estemos contentos sentados en una silla o en una banca. La iglesia y cada cristiano debe conocer a Dios.
La Biblia dice que Dios nunca da por inocente al culpable, que el alma que pecare, esa morirá. Le dijo Dios al hombre: el día que pecare, ciertamente morirás. Y eso lo dice Dios. Y Dios no es mentiroso. Que en el cielo solamente va a haber gente perfecta. Y ahí nos van descalificando. Oh, no, entonces ¿yo a dónde voy? Ahí nadie va con un corazón lleno de orgullo o con maldad o que disfrute del dolor ajeno. Allá en el cielo no hay nadie de esta manera. Porque Dios es justo. Nadie con rencor va a entrar allá. Y Dios no lo convence al orgulloso y no es sobornable. A veces un juez en una corte va al delincuente con uno de sus abogados y le extiende un cheque de tantos ceros y el juez lo declara inocente. Porque son jueces corruptos. Pero el juez del universo no es corrupto, porque de él es el oro y la plata y todo lo que él ha hecho le pertenece. No tenemos nada que darle. Gloria a Dios. Y así como es él de estricto, hace cumplir sus leyes según la palabra de Dios. De esa manera hemos visto en la historia que Él ha enviado juicios, como por ejemplo el diluvio. Por causa del pecado, Dios no los perdonó y ejecutó su juicio, porque aquella gente no se arrepintió. Y vino el diluvio y les destruyó a todos, con excepción de una sola familia. Cuando Él vio la maldad que había aumentado en Sodoma y Gomorra, dice la palabra de Dios que llovió fuego y azufre del cielo y fueron borrados esas ciudades. Aún los arqueólogos andan buscando residuos, rastros de lo que un tiempo fue Sodoma y Gomorra. Ahí nos damos cuenta de la severidad de Dios, que Dios es un Dios justo, que nunca deja sin castigo al culpable. Cuando Dios castigó a aquellos hombres que se rebelaron contra Moisés, los hijos de Coré, dice la palabra de Dios que ahí en el desierto la tierra se abrió y tragó a todos aquellos rebeldes. Ese es el Dios de lo cual mucha gente no sabe, no conoce. Que Dios no es como cualquier que se puede engañar fácilmente. El rey David, cuando él pecó, él tenía temor de Dios, porque sabía él que él no podía ocultarse de Dios. Porque si Dios es todopoderoso, Él es omnisciente, todo lo sabe, Él donde quiera está, es omnipresente y Él es todopoderoso. Nadie puede ocultarse de Dios. Dice la Biblia que David decía: ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde huiré de tu espíritu? Pues todo lo que hacemos, hermano, Él lo está mirando. Él, en sus ojos están en todas partes. De manera que nadie puede engañar a Dios. Mentir podemos, engañarle no. Y por eso David decía: Señor, si yo voy al mar, ahí estás tú. Si subiera a lo más alto de la montaña, también estás tú. Y aquí en la tierra es el estrado de tus pies. ¿A dónde huiré de tu presencia? Dios es un Dios perfecto, hermanos. ¿Ese es el Dios, pastor? ¿Ese es el Dios que usted me está predicando? ¿Él es el Dios de la Biblia? ¿El único Dios verdadero? Claro, este es el único Dios verdadero. No aquellos dioses falsos que nos presentan. Aquellos dioses sobornables, que con un ramo de flores lo tenemos contento. Aquel Dios que nos aplaude el pecado, que cortándonos nuestra carne va a estar contento el Señor. Ese no es Dios. Tenemos que aprender a leer la palabra. Hay dos formas de conocer a Dios. La una es conociendo las Escrituras. Cristo dijo, San Juan 5:39, escudriñen las Escrituras porque a ustedes les parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas dan testimonio de mí.
La otra es orando. Cuando oramos nos relacionamos con Dios. Y caminamos con Dios y hablamos con Él. Y Él nos habla también. Orar es hablar con Dios. Pero si me han dicho que Dios es un Dios amoroso, le cuento que hasta el mismo diablo le tiene miedo a Dios. ¿Cuántos saben esto? Que el diablo le tiene miedo a Dios. Dios es un Dios temible, hermano. Cuanto más un mortal como nosotros debe temer y respetar a Dios. Debemos tener cuidado cómo vivimos nuestra vida. Y todo aquel que ha pecado alguna vez, aunque sea un solo pecado, el castigo es el infierno. Dice la Biblia, el alma que pecare, esa morirá. Y la palabra muerte significa una separación de Dios. Santiago capítulo 2 versículo 19 dice la palabra de Dios que aún los demonios creen y tiemblan. Los demonios le tienen miedo a Dios, creen en Dios y tiemblan. Ahí nos damos cuenta que Dios es temible, que Dios todo lo puede. Mucha gente tienen en su mente a Cristo siendo crucificado en la cruz. Porque se hacen una cruz y ahí está el Señor ahí colgado con su cara triste, ojos llorosos, la sangre que corre, su corona de espinas, y mucha gente piensa que así está el Señor Jesucristo. Y quiero decirle que es verdad que un día Él murió en la cruz del Calvario, como hablábamos hace un momento mientras la Santa Cena era ministrada. Pero quiero decirles que no debemos equivocarnos, que Jesucristo ya no está colgado en una cruz. Él lo estuvo, pero murió y resucitó el tercer día y está sentado a la diestra de Dios Padre. Porque aún Él tiene poder sobre la muerte. Con razón el diablo le teme. Quiero seguirles presentando a Dios según la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 10 Apocalipsis 1 versículo 10 al 18. Cuenta la escritura que el apóstol San Juan miró a Jesús. Y dice que cuando le miró, lo vio vestido con una vestidura de juez. O sea, no tenía una apariencia de un cordero llorando o sufriendo, sino lo miró con una vestidura de juez. Dice que estaba vestido con una ropa que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Porque en el tiempo de Cristo, hermanos, así se vestían los jueces. Parece ser que hasta hoy ocupan una túnica, así que se la ponen y aquí tiene como algo. Porque Cristo, hermanos, Él es el juez. Ya no viene a morir. Cuando Él venga, Él no va a venir para ser latigado, para ser cacheteado, para ser atormentado en aquella cruz. Él no viene para eso. Dice que tenía su ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro, porque Él es Dios. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la nieve. Sus ojos como llama de fuego, poderoso Dios. Sus pies semejante al bronce bruñido, al bronce pulido. ¿Y sabe lo que significa el bronce? El bronce como metal es una aleación y simboliza juicio. El bronce simboliza juicio, o sea que Él va a venir para juzgar. En el Antiguo Testamento estaba el templo de Dios, pero lo primero que al entrar estaba el altar de bronce. Ponga atención, es el bronce. Porque la gente al entrar, acercarse a Dios, era juzgado y merecía morir. Y ahí estaba el altar de bronce. Entonces la gente, hermano, tenía que llevar su cordero para que ese cordero fuera sacrificado en lugar del hombre que había pecado.
y en ese altar significa juicio. Pero cuando Cristo vino aquí en esta tierra, dice la palabra de Dios que Juan el Bautista lo miró y dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque Jesucristo fue ese Cordero. Ya no tenemos que venir con un Cordero, porque Jesucristo es el Cordero de Dios, y Él derramó hasta la última gota de su sangre para pagar por tus pecados y para pagar por los míos. Dice la Escritura que su voz era una voz muy poderosa, como estruendo de muchas aguas. Su rostro era como el sol cuando resplandece en su punto más alto. Y dice la palabra de Dios que cuando el apóstol San Juan lo miró, cayó como muerto a sus pies. Se desmayó, o posiblemente estaba a punto de morir, nomás de ver a Jesús en toda su gloria. Y dice la Escritura que Jesús puso su mano derecha sobre él y le dijo: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, pero he aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo la llave de la muerte y del Hades, diciendo que Él tiene la autoridad para ver quién es salvo y quién no. Dios es terriblemente poderoso, mi hermano, pero también muy estricto en sus leyes, que nunca pasa por alto los pecados. Ayer le decía a los jóvenes que visité: ¿ustedes han mentido alguna vez? Se miran a la cara y se medio ríen y me dicen: sí. Le digo: ¿cómo se llama a alguien que ha mentido? Ellos me contestan: mentiroso. ¿Ustedes son mentirosos? Sí. Y si dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte, ¿qué merecen? Morir, el infierno. Es verdad, según la ley de Dios. Ezequiel capítulo 18, versículo 20 dice: el alma que pecare, esa morirá. La ley de Dios. Y no puede ser quebrantada. Jesucristo dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Dios es santo y es justo. Por eso la importancia de conocer a Dios para no ser engañados. En el profeta Oseas capítulo 4 versículo 6 dice que había sacerdotes que predicaban la palabra, pero ellos mismos no conocían a Dios. Enseñaban al pueblo sin conocer a Dios, y de manera que el pueblo se perdió y fue destruido porque le faltó conocimiento. Por culpa de esos pastores, de esos sacerdotes que no conocían a Dios. Es tan importante conocer a Dios. Éxodo capítulo 34 versículos 5 al 8 nos habla cuando Moisés, dice la Escritura, que Moisés le dijo a Dios: Señor, quiero conocerte. Muéstrame tu camino, porque yo quiero conocerte. Y él descendió, dice la palabra, que Dios le concedió su petición. Y descendió Dios en una nube, y de pronto pasó gritando los atributos de él mismo, para que no quedara ninguna duda. Porque Jehová Dios lo dijo en voz alta, para que no quedara ninguna duda. Y dice que Moisés se escondió en una roca y pasó Jehová gritando. Él mismo, no fue Moisés el que gritó, fue Jehová. Y dijo: Jehová, Jehová, fuerte, celoso, misericordioso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda la misericordia y perdona la iniquidad y la rebelión y el pecado, pero de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Esas palabras las gritó Jehová a oídos de Moisés. Y Moisés, dice la Escritura, que al oírlo bajó la cabeza y comenzó a adorar a Dios. ¿Qué más podía hacer?
Porque ahí él pudo conocer verdaderamente a Dios. La pregunta de esta mañana: ¿conoces a Dios? Mateo 7, 21 al 23 dice: no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hermano, yo puedo venir con un traje, con una Biblia muy bonita, nuevecita, la más cara que hay, la más grande, la más moderna, pero eso no me sirve si no vivo en obediencia a Dios, si no conozco a Dios, si no hago la voluntad de Dios. ¿Quién se salvará entonces? Si en el cielo están habitados por gente perfecta, yo no califico para entrar al cielo. Apocalipsis 21, 27 dice la palabra de Dios. Escuche lo que dice la palabra. Dice: allí no entrará ninguna cosa inmunda que hace abominación o ha dicho mentira, porque es un lugar de santidad en el cielo. Y esta es palabra de Dios. Les preguntaba si alguna vez han mentido, si alguna vez han sentido odio hacia alguien, si alguna vez hemos robado o hemos maldecido o hemos deseado la muerte de alguien. Hermanos, todos hemos pecado delante de Dios. Y nadie puede ocultarse a Él. Él lo sabe todo. Y eso es una mala noticia para todos los que hemos pecado. Pero yo les voy a dar una buena noticia. Hoy dije que les voy a dar una buena noticia. Cuando todos tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, cuando estábamos condenados al lugar de tormento, por la justicia de Dios, es ahí donde aparece el amor de Dios. Y dice San Juan 3:16, dice San Juan capítulo 3 versículo 16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió a Dios su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Hermano, Jesucristo apareció, el amor de Dios lo trajo. Aleluya. Para ser salvos del lugar de tormento. Y había un precio que pagar, porque sin sangre no había perdón en la ley de Dios. Había un precio que pagar, el cual Jesús estuvo dispuesto a pagar. En eso radica el amor de Dios. ¿Y quién tenía que morir? Solamente la sangre de alguien que nunca había pecado. Por eso nadie se puede salvar a sí mismo. Yo, si dijera yo quiero ser salvo y me corto y me suicido y todo, yo no puedo ser salvo por mi propia causa. Aunque vendiera mis bienes y los repartiera, eso no me salva. El único que puede salvarnos es Jesucristo. Porque Cristo nunca pecó. Vivió una vida perfecta, santo y perfecto. Murió en la cruz en el lugar tuyo y mío, para salvarnos del castigo que merecíamos tú y yo. Sublime, perfecto, todopoderoso, y aún así murió por nosotros. Era la única manera, porque todo aquel que había pecado tenía que ir al infierno. Es ahí donde apareció Cristo para pagar con su propia vida y salvarnos del lugar de tormento. Pero aún la muerte nunca lo pudo retener, porque Él es el Todopoderoso. De esa manera se conoce el amor de Dios como algo sublime. No merecíamos ser salvos. ¿Quién merecía ser salvo? Nadie. Él nos salvó habiendo merecido la muerte y el infierno, y Jesucristo nos ha dado la vida. ¿Y cómo fue que Cristo pagó por nuestros pecados? ¿Y cómo fue que el Hijo de Dios
se atrevió a sacrificarse hasta lo sumo. Lo que hemos conocido en este mundo es maldad, que la gente odia hasta de gratis. La maldad reina en el mundo. La gente te ve y te mira con una cara de pocos amigos, como queriéndote golpear. Pero el amor de Dios es tan grande. Jesucristo, hermano, dice la Escritura que Él jamás pecó, nunca hubo engaño en su vida. Dice que Él habitaba en luz inaccesible, los ángeles le servían en el cielo, pero Él descendió de allá. Y antes de ir a la cruz, Él fue a un lugar llamado Getsemaní, el jardín del Edén, el jardín del Monte de los Olivos. Perdón. Y cuando Él estaba allí, dice que Él oraba y se le aparecieron gruesas gozas de sangre, sudor y sangre que caían. Y cuando Él voltea, mira una copa ahí, una copa. Yo no sé si simbólica o literal, pero Él la miró. Y es la única vez que Jesucristo no la quería tomar. Él no la quería tomar. Le dijo: Padre, si es necesario, pase de mí esta copa. En otras versiones dice: Padre, si es necesario, que no la beba. Porque Él era santo y perfecto. Le decía a los muchachos ayer: ¿qué harías? Si te acabas de bañar, te echaste perfume, llegaste del trabajo, te quitaste lo sucio y estás bien limpiecito. Incluso te pusiste una ropa blanca y al salir hay una corriente de aguas negras con gusanos y con vidrio que te puedes hasta cortar. Y tú bien limpiecito, te acabas de bañar, todo blanco. ¿Caminarías? Me dice: no, yo no camino. Queremos mantener nuestra higiene. Sin embargo, en aquel lugar, Jesucristo dijo: Padre, si es necesario, que no la beban, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y Jesucristo bebió de aquella copa. Usted me pregunta: ¿qué había en aquella copa? En aquella copa, Jesucristo, siendo inocente, se echó la culpa de todos nuestros pecados. En aquella copa estaban los pecados de mentira, adulterio, fornicación, brujería, hechicería, incesto, asesinato. Los pecados más horrendos estaban concentrados en aquella copa. Y Jesucristo, siendo perfecto, puro y santo, hermano, por eso Él no la quería tomar. Por eso Él dijo: Padre, si es necesario, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Porque Dios aborrece tanto el pecado y tenía que beber de aquella copa. Fue así como Él bebió de aquella copa y fue camino al Calvario para clavar aquellos pecados en aquella cruz. Por eso dice la palabra de Dios que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. En eso radica el amor de Dios. Como un sacrificio de volver a comprar lo que se había perdido. Y todas sus virtudes, Él tomó los pecados y los llevó a la cruz, llevando el castigo en nuestro lugar. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Cristo. Explíquemelo, pastor. ¿Qué quiso decir? Que Jesucristo, siendo inocente, agarró tu culpa y la mía y se echó la culpa. Se echó la culpa. Yo no quiero que ustedes vayan al lugar de tormento. Yo voy a la cruz. Y si es necesario derramar mi sangre, la derramo toda si quieren. Y a cada uno de los que vienen a Cristo, dice la Escritura, que todas las virtudes de Cristo son puestas a tu nombre. De manera que al momento que tú te arrepientes, Él te perdona todos tus pecados como si jamás hubieras pecado. Y te ponen esa vestidura blanca, resplandeciente. Y cuando mueres y vas al cielo, entras como si jamás hubieras pecado. Por eso dijimos que en el cielo solamente hay gente perfecta, perfeccionado por el sacrificio de Jesucristo. La vida que Cristo vivió, hermano,
La puso a tu nombre. Cuando el Padre te mira, Él mira la justicia de Cristo. Él mira la santidad y la perfección de su Hijo. La perfección de Cristo te ha sido dada por gracia. Y delante de Dios Padre eres perfecto como el Señor Jesús. Es la manera como Dios te salva, mi hermano. Y dice Romanos capítulo 8 versículo 1 al 2, dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Amén. Para los que están en Cristo ya no hay condenación, porque han pasado de muerte a vida. Hay una pregunta que suele hacerse la gente. Solo existen dos lugares: cielo o infierno. ¿A dónde vas? Cristo es el Salvador del mundo. Antes de Cristo, hermanos, la gente llevaba un cordero, pero después Cristo vino y Él fue el cordero. El amor de Dios consiste en darte la oportunidad de salvación. Este es el verdadero amor de Dios. San Juan capítulo 15 versículo 13 dice: y no hay mayor amor que este, que yo ponga mi vida por mis amigos. ¿Sabe que hasta amigo le llama el Señor Jesús? Tenemos esa oportunidad de ser salvados, hermano. Cuando Él viene a morar en tu corazón, cuando no tenías esperanza, Él vino a darnos esperanza. Cuando nadie te quiso perdonar, Él vino y te perdona. Dios nunca guarda rencor. Y tu corazón viene a ser habitado por el Espíritu Santo de Dios. Él es tu Dios. Hermano, cuando tú vienes a Cristo, tu nombre es escrito en un libro que está en el cielo. Se llama el libro de la vida. Dice la palabra que los que no fueron hallados sus nombres en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego. Pero aquellos que sus nombres están escritos en el libro de la vida van al cielo. Cuando tú vienes a Cristo, le entregas tu vida, tu corazón, Él te perdona y viene a morar en tu corazón. Y tu nombre en ese momento se escribe en el libro de la vida, donde están todos los hijos de Dios que van al cielo. Y Él viene a tu corazón para nunca abandonarte. Él promete estar contigo todos los días. Cuando la gente te abandona, cuando la gente te guarda rencor, cuando Dios te perdona, Él hasta se olvida que te perdonó. Se olvida de los pecados que cometiste, de lo que fuiste perdonado. Ese es el Dios que yo les presento. El Dios de la palabra de Dios, el único Dios verdadero. Vamos a ponernos de pie. Quiero preguntarte, ¿te gustaría ser salvado el día de hoy? Como hemos enseñado, todos sin Cristo estamos perdidos. El único que salva se llama Jesús. Que por amor y por gracia, eso significa que la salvación es gratuita para nosotros, pero a Cristo le costó su vida. La salvación no fue gratis. Él derramó hasta la última gota de su sangre. A nosotros nos es dada de regalo, por gracia, dice la Biblia. Si hubiera aquí en este lugar alguien que dijera: yo quiero entregar mi vida a Jesús, yo no quiero ir al lugar de tormento, yo no quiero que Dios me juzgue, porque reconozco que soy culpable, yo he pecado, yo he mentido, yo he hecho esto, yo he deseado lo malo. El Señor te perdona. La palabra de Dios dice: el que a mí viene, yo nunca le echo fuera. Vengan a mí aquellos que estén trabajados y cargados, yo les hago descansar. Tal vez piensas que la vida no tiene sentido. Quiero decirte que con Dios la vida tiene sentido. Dice la palabra de Dios: conocerás la verdad y la verdad te hará libre.
libre de tu tristeza, de tus malos deseos. Problemas siempre los hay, pero ahora ya vas a caminar con Cristo. Nunca más vas a estar solo. Él va a estar contigo. ¿Alguien de aquí quisiera entregar su vida a Jesús? ¿Alguien de aquí dice, yo nunca he tenido un encuentro con Dios? Yo no sabía que si yo moría sin haberme arrepentido, yo iba a ir a aquel lugar de tormento del que mucha gente habla. Yo quiero a Jesús. Yo quiero que Dios me perdone. Ese es el amor de Dios. Y quiero decirte que nadie te ama como Cristo. Porque la gente ama solamente cuando le conviene. Cuando eres joven, eres bonita, te ofrecen flores, te dan regalos, te bajan el cielo y las estrellas. Pero cuando pasan los años, la carne se arruga, las canas aparecen, la belleza se va deteriorando. La gente te comienza a dar vuelta. Cuando antes te abrían la puerta para que entraras a un lugar o te abrían la puerta de tu carro, ahora ya no. Pero Dios, Él nunca te deja, Él nunca te abandona. Él te sigue amando igual. Su amor de Él nunca mengua. Así que si alguien quisiera en esta mañana aceptar a Jesús en su corazón, ven al altar, yo voy a orar por ti. Pero si ya todos son salvos, es mi deber como ministro predicarles de Cristo y ofrecerles que vengan a Jesús. Yo no estoy aquí para entretener a nadie, estoy aquí para hablar la palabra y decirte la verdad de Dios. Si nadie en esta mañana quiere entregar su vida al Señor, ahora tal vez usted ha estado apartado de los caminos de Dios. Si yo me acerqué al Señor, pero me aparté de Dios. Yo quiero que Dios me acepte de nuevo. Yo quiero reconciliarme con Dios. Este es el momento. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, he hablado tu palabra. Les he mostrado tu palabra, lo que tú eres, Señor. He hablado tus verdades, la forma en que tú nos amas. Lo que tú pusiste en mi corazón, yo les he hablado. Y solamente he dejado tu palabra ahí, sembrada en sus corazones. Te ruego, Señor, si alguien ahí en su banca, en su silla, quiere aceptarte o está arrepentido de sus pecados, yo te ruego le perdones, Señor. Le aceptes como hijo y ven a morar en su corazón. Y escribe su nombre en el libro de la vida. Si algún hermano anda apartado y te está pidiendo perdón ahora y quiere arrepentirse, Señor, te ruego lo perdones. Sé que tu misericordia es eterna.